Todo lo que sube tiene que caer. Hoy veremos 12 gigantes en su peor momento aquí en Palabra de Gol. Los Rojos del Ávila en sus primeros años de profesionalismo por allá en los años 80 padecieron bastante, exactamente en la temporada 88-89, pues a pesar de que en ese momento levantaron la Copa Venezuela, las suspensiones y las sanciones en la segunda mitad de la temporada llevaron el equipo al desastre deportivo, pero ¡aún hay más! Al terminar ese complicadísimo año, Radio Caracas Televisión, que hacía parte de la directiva del equipo, abandonó el barco. ¡Eso no es asunto mío! Por lo que lo dejó sin plata y el club entró a una terrible crisis económica que por poco lo lleva a su desaparición. No obstante, José León Veracas, dirigente principal, en un acto simbólico puso en venta el club a precio de $1, con la condición que no le cambiaran el nombre, y para su suerte Guillermo Valentiner, propietario de la organización deportiva Cocodrilos, compró Caracas FC por 5.000 bolívares y lo llevó a una nueva era que iniciaría con todo en la temporada 91-92 con su primer título de Primera División en Venezuela. Si bien es cierto que tiene registros de un descenso en 1964, cabe decir que en esa época no estaba consolidada la segunda división, que vino a ser medianamente importante en Bolivia por allá en el año 1989, por lo que si hablamos de momentos turbios, yo creo que el Celeste de La Paz vivió el más difícil por allá en 2008, cuando cayó a la quiebra tras los pésimos manejos económicos de su presidente en esa época, Mauricio Cuéllar. El caso es que para evitar la desaparición del equipo, este fue vendido al millonario Marcelo Claure, por lo que el paceño pasó a ser sociedad anónima, y esa ha sido la única manera en la que ese club ha podido hasta el día de hoy seguir adelante. La crema se pudrió en el 2011. ¿Por qué lo dice tan brusco? Universitario cayó en un caos institucional tan lamentable que no solo quedó penúltimo ese año, sino que había meses en los que no le pagaba a sus jugadores, firmaba mal las planillas, jugó con 9 futbolistas en un partido en Cusco y en otro se presentó con una camiseta cuyos números estaban pintados con marcador, plumón o como le digan. En el 2011 en general la liga peruana estuvo viciada por múltiples reclamos de puntos que se ganaron sobre la mesa, y precisamente ¿se acuerdan de las planillas mal firmadas? Bueno, resulta que Universitario perdió 2 partidos así y otro por el incumplimiento en el pago a sus jugadores. Ese año la U estuvo pero cerquita de caer a la B. De hecho se salvó apenas por un punto, un puntico lo salvó. Pero lo turbio detrás de todo esto es que hay varios informes que indican que sí debió descender, pero que fue Manuel Burga, sí, el famoso Manuel Burga, presidente de la Federación Peruana en ese momento, quien supuestamente lo impidió. ¿Qué problema, no? Vamos por partes. 21 de mayo de 2011 se enfrentaban la U contra Unión Comercio. ¿Qué fue lo que pasó? La U no había pagado las deudas a sus jugadores. Unión Comercio alertó, pero igual se jugó el partido, lo cual era inconcebible, pues según las reglas del torneo de ese año, equipo que no paga no puede jugar y pierde el cotejo. 3-0 lo ganó la U, pero Unión Comercio demandó. Lo hizo ante la Asociación de Justicia y le dieron los puntos. Pero después la U apeló ante la Comisión de Justicia de la Federación Peruana, segunda instancia, y que pues el presidente era Burga, y los puntos volvieron, como por arte de magia, al equipo limeño. 20 de agosto de 2011, ahora el problema era con León de Huánuco. La U ganó 2-1, pero como en el caso anterior no le había pagado a sus jugadores, entonces la duda es ¿por qué lo dejaron jugar? Bueno, resulta que días anteriores hizo el simulacro de un supuesto pago, por eso lo dejaron, pero 3 días después del cotejo, el cheque con el que había pagado rebotó, es decir, debía perder los puntos, pero de nuevo no los perdió. 27 de noviembre de 2011, empate 2-2 entre Universitario y César Vallejo. Universitario presenta una planilla con 27 jugadores pagos. Hasta ahí tranquilos, ¿no? El problema es que tenía 42 en la plantilla. César Vallejo obviamente se quejó, la Asociación de Justicia de los Futbolistas le dio los puntos. Pero de nuevo, la U apeló y la comisión de la federación mantuvo su puntico intacto. Pero, ¿creen que eso es malo? ¡Aún hay más! Vamos un poco más atrás ese año, el 1 de mayo del 2011. Se vieron Cristal y la U. El cotejo quedó 0-0, hasta ahí todo tranquilo, otro dolor de ojos del fútbol peruano, pero el caso es que Cristal demandó el partido porque Universitario no le había pagado a sus jugadores. Al final le dieron la razón a Cristal y ganó el partido en la mesa 3-0. Sin embargo, estaban las reglas de ese campeonato que equipo que perdía 2 partidos por walkover, o sea, por el famoso perder por W, pues automáticamente
caía a la B. Pero en ese momento, sobre la marcha y quizá presintiendo lo que sería el año para los cremas, en la federación se valieron de un vacío legal en el que si un equipo no se podía presentar, no podía perder por W. ¡Qué trucazo!, ¿no? En la fecha 14 ante el César Vallejo, debido a que el utilero se le olvidó llevar las camisetas suplentes, recurrieron a las de entrenamiento y pintaron los números con marcadores. ¡Qué trucazo!, ¿no? Ah, vaya que sí, este equipo está lleno de trucazos. Claro que ahora lo pienso y ante la cantidad de errores que la U cometió, antes la U la sacó barata, aunque a medias, pues sigue en líos económicos y casi que anda empeñado con la inmobiliaria Gremco. ¿Por qué me persigue la desgracia? Los canarios han sufrido varias crisis, pero una de las más complejas se dio a finales de los 90 y principios de los 2000. En esa época varios exjugadores demandaron al club por no pagarles y la institución debió afrontar el embargo del estadio. Pero ¡Aún hay más! como si no fuera suficiente ese caos, llegó el otro, el deportivo, pues el 2000 fue un año en el que su permanencia en la A estuvo en incertidumbre, ya que su caótica etapa los llevó a ser penúltimos en la tabla general. Estuvieron en la cuerda floja hasta la última jornada del año, donde tenían que ganarle a Macará y esperar que Liga de Quito tropezara para salvarse, algo que finalmente se dio. ¡Qué alegría, qué alegría! Pues con sufrimiento superaron al club ambateño por la mínima, y Olmedo les hizo el favor de empatar 3-3 contra la Liga de Quito, quienes finalmente cayeron a la Serie B al tener un punto menos que Barcelona. ¡Qué alegría, qué alegría! Y como las malas épocas no vienen solas, después de perder la final de la Libertadores ante el Vasco da Gama en el 98, inició una sequía de títulos que lo persiguió y lo torturó bastante, sobre todo en 2009, donde por 2 puntos, otra vez por poco y se va a la B. Su calvario terminaría en el 2012 cuando por fin pudo volver a levantar una liga en Ecuador. El Mirasol, es cierto, se quebró en el 86, pero digamos que no dolió tanto porque pues ganó la Libertadores del 87, pero en el 2004 vivió quizás su época más oscura. De hecho, si miran el palmarés de Peñarol, tiene una seguidilla de títulos que solo se parten en el 2003 y vuelven solo desde el torneo 2009-2010. Pero bueno, ¿qué tuvo el 2004 de malvado? ¡Ay, no sé! Sencillo, o bueno, no tan sencillo, pero el caso es que hubo disputas entre sus directivos, diferencias entre los integrantes de la plantilla, malos resultados deportivos y el enojo de sus hinchas, aunque al menos ese año ganaron la pre-Libertadores para ir a la del 2005, pero igual les fue pésimo, cayeron en la ronda previa de grupos ante la Liga de Quito, entonces olvidemos eso. Más bien volvamos al 2004, donde entre otros resultados se dejaron remontar un 0-2 que tenían a favor contra Nacional y al final perdieron 3-2. También los goleó Danubio 5-1, lo cual le dio la ventaja deportiva para afrontar la final definitiva ante Nacional, y a la postre Danubio sería el campeón ese año. En el 2004 Peñarol se quedó sin referentes como Bengoechea y Cedrés, y en vez de eso se puso a contratar jugadores de Haití, Honduras y algunos repatriados de Europa que no dieron resultado. La plantilla, tan diversa, estaba también dividida. Cabe decir que varias veces más de un jugador fue sancionado y que Diego Aguirre, técnico de la época, debió usar hasta 3 porteros diferentes en partidos oficiales. También hubo peleas en el vestuario que trascendieron, la barra apretó al equipo en ese momento debido a su falta de entrega y el ambiente era tan tenso que en ese momento la prensa local preguntó a simpatizantes y personalidades del Manja si este era el peor Peñarol de la historia, cosa que molestó bastante al grupo de jugadores y pues al cuerpo técnico, y básicamente no volvieron a hablar con la prensa. Mejor dicho, un desastre todo. El verde de la montaña sufrió sus horas más tristes entre los años 57 y 58. Resulta que Atlético Nacional estaba muy mal económicamente en esos momentos. De hecho, desde el 56 ya había presentado un despido total del plantel y pues básicamente se sostenían con las uñas. Pero el punto crítico llegó en el 57 cuando tras una mala campaña el equipo quedó en la 10ª posición de 12 equipos. Y ya en el 58 la falta de plata hacía insostenible la existencia del verdolaga. Sin embargo, algunos jugadores liderados por Turrón Álvarez y Ricardo Ruiz se pensaron una manera de mantener la ficha del equipo en la división mayor del fútbol colombiano. ¿Cuál era? Por medio de las natilleras. ¿Qué rayos es eso? Bueno, para no hacernos líos, básicamente son como colectas para ayudar a los creadores de emociones. En ese caso, los futbolistas. Es decir, es como lo que tú harías si oprimes el botón unirse y te metes al club Adoramos el Balón aquí en Palabra de Gol. Palabra.
El caso es que un grupo de personas aportó el dinero con el fin de lograr un objetivo común. Gracias a esto los jugadores recibieron la plata de las taquillas, de allí pagaron los gastos del equipo, el alquiler de la ficha y se repartieron lo poco que quedaba. Pero ahí no acaba la historia, pues el DIM, ¿qué tiene que ver aquí el DIM? Resulta que también estaba arruinado para esa época, así que hizo una alianza con Nacional y le cedió 5 jugadores para que afrontara esa temporada. De esa manera pudo subsistir el Verde de la Montaña, pero con el nombre informal de Independiente Nacional. Ya saben, por la... Bueno, eso era por joder, en realidad nunca se fusionaron los equipos. Simplemente el DIM, que desapareció en el 58 y volvió en el 59, cedió unos jugadores y entre ellos mismos, entre los jugadores, se hacían llamar Independiente Nacional, pero pues más que todo era porque ellos decían que eran independientes a los directivos, no a modo de homenaje al Medellín, no. Pero el caso es que después de todo esto Nacional pudo seguir adelante gracias a la solidaridad paisa. Colo-Colo casi se va a la B en el 45, pero al no ser instituida oficialmente esa segunda división sino desde 1952, pues parece un poco más complejo lo que le sucedió en el 2002. Es cierto, el Albo fue campeón en ese año, pero eso apenas fue un grito valiente de un equipo lleno de juveniles ante la penosa crisis administrativa que vivía. El equipo venía metido en deudas desde el 94 y las fue acrecentando con el paso de los años tras decisiones que representaron a la larga más pérdidas que ganancias. Hasta aquí todo mal, pero si a eso le sumamos la pelea en el 97 contra la ANFP que le representó la pérdida por los derechos de televisión ese año, pues la situación financiera llegó a un punto crítico. La cúspide del desastre llegó en 2001 cuando la Asociación Chilena de Leasing, encargada de instalar el marcador electrónico en el Estadio Monumental, solicitó a la justicia la quiebra por una suma de 270 millones de pesos chilenos. Esto más otra deuda de impuestos de 6.000 millones de pesos chilenos más varias más llevaron a su quiebra, confirmada en enero de 2002. ¡Que Dios se apiade de nosotros! La situación era tan complicada que para continuar funcionando les tocó despedir más de un centenar de trabajadores y redujeron los sueldos hasta del plantel en un 70%. Esto calmó un poco el panorama porque, ojo, se contemplaba hasta detener todas las actividades del club y vender el Estadio Monumental. El caso es que el equipo salió medianamente de la oscuridad tras convertirse en sociedad anónima en 2005, aunque deportivamente luego le costó retomar el rumbo y solo 4 años después, en el 2006, volvería a campeonar. El decano casi siempre ha dominado en Paraguay, pero en el 2004 comenzó su perdición. Tras la ida de su presidente Osvaldo Domínguez, el club entró en una nebulosa que lo llevó al último puesto en el Clausura 2004 y el Apertura 2005. Cabe decir que en el 2004 quedó a apenas 3 puntos del descenso. A ver, repasemos. Este fatídico año marcó la partida de muchas de sus figuras claves en los gloriosos años anteriores. Lo dejó último y por poco se va a la B, pero ¡Aún hay más! este triste momento se alargó durante años, pues experimentó una sequía de títulos desde el 2004 hasta el 2011, algo insólito para un equipo que está acostumbrado a no bajar del primer lugar. Si hubo un año en el que sufrió el Xeneize fue en 1984. El origen se remonta al costoso fichaje de Maradona en el 81, pero sobre todo a las contrataciones del Puma Moretti, Krasowski y Troviani, las cuales fueron letales debido a la realidad que Argentina vivía en ese momento y a las continuas disparadas del dólar. En el 84 Boca rozó con la desaparición debido a la crisis institucional y económica, que obviamente se comenzó a reflejar en el ámbito deportivo. En la primera ronda del campeonato nacional quedó tercero en un grupo que, pues, a ver, imposible no era, pues. Ya en el Metropolitano quedó en el puesto 16 de 19 equipos, un despropósito que tiene sentido si les digo que los boquenses en ese lapso de tiempo usaron 55 jugadores, cambiaron de técnico 2 veces y de presidente 3. Asimismo, las deudas con el plantel que se fue a huelga e hizo necesario usar juveniles en algunos partidos, más las fallas estructurales de la Bombonera que obligaron a cerrarla varias veces, destruyeron más al azul y oro. De esa época negra se recuerda el 9-1 que le mandó Barcelona por el trofeo Joan Gamper y pues las famosas camisetas que tenían los números pintados con marcador, plumón, fibrón, bueno, como le quieran decir, pero el caso es que estaban marcadas con eso. Ese partido de las remeras, como dicen los argentinos, con los números pintados se dio así porque debido a la crisis no había camisetas alternativas. Además cabe decir que fue jugado por los de la cuarta categoría de Boca ante Atlanta por la fecha 15. Más allá de eso, y aunque no lo crean, por poco rematan la Bombonera porque tenía 2 demandas encima. Es decir, la cosa fue tan
tan grave que el equipo debió ser intervenido. También tuvo que pedir ayuda en algún momento al gobierno de Alfonsín y pues se quedó sin plata, se le fueron figuras como Gareca y Ruggeri y entró en una maldición de sequía de títulos que se extendió desde 1982 hasta 1992. Increíble para Boca. El Mengao tuvo un inicio difícil en los años 2000 en cuanto a Brasileirao se refiere, y en gran parte se explica por la quiebra de ISL. Les explico, ISL era una empresa suiza de marketing, que era socia de Flamengo, pero en 2002 quebró y fue acusada de evasión de impuestos en Brasil, por lo que eso destruyó las finanzas y la forma deportiva del rubro negro. Sin dinero para grandes fichajes, pues Flamengo no podía armar equipos competitivos y pues se dedicó a pelear por no descender, cosa que ya hacía desde 2001, pero continuó en 2002, 2004 y 2005, en donde por 3, 4 y 6 puntos no se fue a la B. Sin lugar a dudas fue un momento durísimo para el más popular de Brasil, pero ahora que lo pienso la sacó barata, ya que después de la quiebra de ISL, las deudas contraídas se convirtieron en responsabilidad de los clubes, y el que más sufrió fue Gremio, que también era socio de ISL, y ese sí le cayó el piano encima, se fue a la B en el 2004 y además quedó último en la tabla. Fue un campeonato tristísimo para el gaucho. Si bien es cierto que el punto de degradación de las Águilas fue en el 2008, porque pues a ver, fue último en la Liga MX, al menos ese año llegó a la semifinal de la Libertadores, o sea, hizo una presentación tremenda. Pero en el 2011 quedó casi con los mismos puntos del descendido en México y en la Libertadores lo echaron en octavos. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? Precisamente en ese año seguía una compleja sequía que había iniciado en el 2005, y eso que tenía la nómina más cara de México. Pero todo se complicó a un nivel tan insólito que la directiva puso a todo el equipo como transferible, y el lío continuó varios torneos adelante hasta que por fin volvió y se consagró en el año 2013. No, este sufrimiento del América sí es completamente incomprensible, sobre todo si tenemos en cuenta el poderío económico que tiene detrás. Es difícil pensar si este monstruo construido a punta de títulos alguna vez ha sufrido, pero créanme, lloró antes de tener sus 13 Champions. Por allá entre los años 47 y 48, el merengue sufrió muchísimo para mantener la categoría. En contrapunto, irónicamente acababa de inaugurar el nuevo Chamartín, que hoy conocemos como el Santiago Bernabéu. A ver, se supone que tenía que ser una época de alegría, pero en lo deportivo las cosas no marchaban. Tras perder 4 partidos consecutivos, el Real Madrid llegaba a la última jornada en puestos de descenso, por lo que debía vencer al Real Oviedo para salvar la categoría. Días antes de ese partido, un periódico catalán publicó una esquela humorística que decía: "Descanse en paz el Real Madrid, un campo de primera y un equipo de segunda". Pues bien, Santiago Bernabéu enseñó esa página a sus jugadores para motivarlos de cara al partido, y el 11 de abril de 1948, Real Madrid logró la victoria ante el Real Oviedo en el nuevo Chamartín por 2-0, con doblete de Pruden, que cabe decir había sido jugador del Atlético de Madrid. Esa temporada fue fatal para el Real Madrid, pues tras de que casi cae a segunda, ese mismo campeonato lo ganó el Barcelona. Listo, que se animen los chicos, que hasta los grandes la han pasado mal. A todas estas, ¿cuál crees que fue el grande que la pasó peor? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios y ya sabes, aquí adoramos el balón. Estás en Palabra de Gol.